El graffiti nace como una manifestación de marginación social en Nueva York alrededor de los años 70, en las comunidades afroamericanas de Queens, el Bronx y Brooklyn. Consiste en una conquista del espacio público y empieza con firmas denominadas Tough Graph. El sentimiento de pertenencia territorial y la demarcación del espacio son aspectos definitorios del graffiti. Su difusión se daría décadas después a nivel mundial. Este se ha convertido en un sistema de códigos y significados plasmados en un amasijo de formas y colores hechos ilegalmente con pintura en aerosol. El grafitero, que toma el riesgo e impacta con su obra, obtiene un reconocimiento comunitario. Este aspecto permite la aplicación de intervención social con jóvenes y determinadas comunidades a través del arte urbano. A partir de esto, se ha propuesto programas de intervención mediante este tipo de expresiones y éstas han conllevado a cambios a nivel social y cultural en relación con las conductas violentas. La visión que acarrea la realización de grafitis produce una dicotomía entre arte y vandalismo. Sin embargo, más allá de las etiquetas y los roles que se le adjudican a los grafiteros, usualmente estos provienen de un contexto sociocultural hostil y violento. Por otro lado, estas personas no solo expresan su inconformidad, sino que también cuestionan la cultura que dominan en las calles y los estigmas que éstas conllevan, generando conciencia y polémica en las personas en el cotidiano vivir. En este breve video presentamos algunos casos de este tipo de manifestaciones y su relación con el contexto de violencia que los rodea. Los murales son parte de las muchas formas que tienen los grafiteros para expresarse. Uno de los casos más importantes está en la ciudad de Cali, en los barrios de Agua Blanca y Orquídeas. La construcción de un mural construido de carteles pegados unos junto a otros que muestran personas de edad con mensajes de tolerancia en sitios donde se han cometido acciones agresivas. Estas formas de intervención comunitaria buscan mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes que se hallan en condiciones de vulnerabilidad en cascos urbanos. Toxicómano, un colectivo de artistas urbanos, sostiene que el graffiti y el arte urbano vienen a ser como un viento fresco, como una oportunidad de crear. En este momento se convierte en una herramienta para afrontar esos problemas y construir una nueva sociedad. Ese es el futuro del graffiti. El graffiti, empleado como memoria histórica en el arte urbano, no permite que se olviden los problemas sociales, focaliza la agresión en los problemas comunitarios, abre paso a la indignación, pregona en sus estampas los problemas, los critica de la manera más cruda, en busca de desestabilizar las hegemonías por la construcción de valores en busca de justicia. Critica la violencia desde todo punto de vista. Es un medio agresivo que cuestiona irónicamente la agresividad del mundo social y cultural que habitamos. Saca la violencia de su área de confort, dudando de su capacidad, dudando de su rol, cuestionando la relación de ésta con el mundo y finalmente la desecha para darle otro lugar en el mundo, el del símbolo no físico. La violencia de género no deja de ser una de las favoritas, tanto en la sociedad que la practica como en la crítica que hace el graffiti de esta. Toma el papel de víctima y convierte los espacios en vías de luto. La ciudad pareciera manifestar descontento con la práctica, un rechazo directo a la violencia de los niños y mujeres que son víctimas de la agresión física y psicológica. El graffiti agrede a la ciudad con vinilo en busca de auxilio. No hay posición política correcta. La actividad política del graffiti no busca mantener las mismas condiciones políticas, sino que busca el cambio. Su posición política es la crítica. Desestabiliza el orden hegemónico establecido. No es de derecha ni de izquierda, de seguridad ni de libertinaje, solo crítica. La mercantilización del sufrimiento también es una de las grandes críticas sociales, pues manifiesta el papel que los medios tienen en los conflictos, denuncia la promoción de los escenarios agresivos y violentos. El graffiti contraataca a los medios mediante el arte, busca poner el sufrimiento en lugar menos comercial, más cercano, focaliza los verdaderos problemas sociales, evitando el derramamiento de sangre, busca comunicar el sentimiento, reconocer en el otro un humano, un igual, alguien que sufre igual, cambiar la cultura de mercado del dolor por una más humanista. El movimiento protestante, increíblemente, también sufre de crítica, pero no critica la protesta, no critica los fines,
El fin de la transgresión del graffiti no es tomar la posición en contra de la lucha por los derechos. Ese no es su valor político. Critica los medios, critica la violencia, la cultura que se manifiesta. El poder de las flores en vez de las bombas Molotov, dice Bansky, tiene más impacto socialmente. ¿Cómo se combate en Bogotá la agresividad del graffiti? ¿Cómo hacer para que el graffiti cambie su rol social de agresión a la propiedad privada? ¿Qué estrategia se podría utilizar para eliminar el componente sarcástico del graffiti que impide su intervención social y lo que hace es agravar las consecuencias de su expresión? La respuesta de intervención a este problema irónico de la sociedad fue legalizar espacios para la comunicación. La calle 26 y sus deprimidos y el puente de la avenida Boyacá con 116 son algunos de los espacios que permiten observar cómo la alcaldía local de Bogotá ha intervenido sobre estos espacios de conflicto, permitiendo a los grafiteros hacer su intervención social, sin lo característico e irónico de su obra, que es intervenir socialmente desde la ilegalidad, confrontando todas las ideas e ideologías. Bogotá, una capital mundial del graffiti. ¿Cómo llegan los grafiteros a este tipo de expresiones ante las condiciones adversas de su entorno? Según Jean Baudrillard, un filósofo y sociólogo francés, los grafitis nacieron de la represión de los disturbios urbanos de las zonas vulnerables de la ciudad. Surgieron como un proceso cultural a través de signos sin objetivo, ideología o contenido que serían tildados de folclore revolucionario. Sin embargo, sería una nueva forma de revuelta dirigida hacia un terreno estratégico, la manipulación de los códigos y de sus significados. No consiste entonces en un escape hacia los signos, sino en un progreso de las manifestaciones de la inconformidad hacia un sistema político y social opresor. La irrupción en lo urbano juega sobre la manifestación de la diferencia y no de la fuerza, donde el arma es un pote de pintura o un aerosol. Así, Baudrillard propone dos tipos de expresión por medio del graffiti: una forma primitiva, milenaria, comunitaria y no elitista de expresión artística, y una reivindicación de identidad y de libertad personales e inconformismo. Peñalosa atrapado en concreto. Crítica de las políticas, sarcasmo realista, casi como un cómic de periódico. Pero tiene algo, agredió la cotidianidad de la ciudad, puso en el debate de la calle el problema social que ha surgido, focaliza las posturas, no tiene ideología limitante y solo un ataque frontal a la realidad social. Bombas de bebé, la violencia hacia el objetivo. La guerra pura, las bombas son las principales víctimas. Nos posiciona como víctimas, nos permite observar de diferentes perspectivas el conflicto y lo absurdo de su cotidianidad. Interviene en la violencia y la agresión con pintura satírica. El valor social y político del graffiti es el debate callejero más extendido en el mundo. Manifiesta la postura crítica alrededor del mundo. Es la intervención social producida desde el resultado de esta, la pobreza y las condiciones hostiles. Yankees cook home. Yankees cocinen en casa. Yankees go home. Yankees para su casa. Pieza eliminada en Nueva York del grafitero Quechaba a mediados de los años 80. Colombiano, critica no solo las prácticas sociales internas, sino las externas, el mercado de la imagen al mundo, la política estadounidense con respecto a nuestra condición latina. El mismo autor realizó lo mismo en Cuba, donde atacó el régimen establecido en la época de tal manera que prohibieron el ingreso de aerosoles a la isla. Se leyó por menos de 24 horas La vida o la balsa. Una vez más, no hay ideología. Solo amor por el desdichado, efímero, sorpresivo, ataca y se desvanece, se borra, se elimina, pero la intervención continuará, hasta que el creador de arte decida que ya no hay más que intervenir. Esa es la base de la intervención, la construcción y la deconstrucción incesante de los valores hegemónicos de la cultura. ¿Por qué tenemos que mantener a las princesas en su lugar? Ellas también pueden pelear, eso lo sabemos, pero ¿cómo se da el debate fuera de las aulas? En una cultura donde el machismo se impone a priori en nuestra realidad, ya sea por diferentes motivos, ¿cómo se cambia? La idea se lleva a las calles, se deja en las paredes, y Blancanieves con su granada, obviamente de pintura, nos muestra que todo es debatible, pero más importante que eso, todo es mejorable. No olvidemos la guerra internacional. Los medios nos enseñan cómo Israel destruye e invade una nación. El sentido común nos dice que eso está bien. Los medios lo repiten, combaten el terrorismo. No, el grafiti en el muro de Cisjordania nos cuenta otra historia. Nos replantea el problema de la violencia en esa zona. Para hacerlo necesariamente agrede, pero lo hace con pintura. En conclusión, el graffiti como crítica es constructiva, agrede, causa un daño, pero con la intención de mejorar las condiciones,
Por eso el daño no es físico, no es psicológico a los individuos, es un daño social pero siempre es constructivo, combate todo tipo de violencia ofensiva, irónicamente situado a la ofensiva. No es en todos los casos, si en la mayoría, el graffiti no solo es pintura, también es papel, sticker y demás formas de invadir y transgredir la propiedad, obviamente sin salir del simbolismo de código y gráfica.